Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad a todos los hermanos que cada día nos acompañan para estudiar una hora de comunión con nuestro Padre Dios y Salvador Jesucristo, para que podamos nosotros en este tiempo recibir el alimento espiritual, el alimento para la vida espiritual que Cristo ha provisto. Cuando estuvo en esta tierra dijo: ustedes necesitan comer mi carne y mi sangre para que tengan vida en abundancia. Ese es el mensaje que estamos estudiando, el mensaje de la justicia por la fe. Estamos en el estudio número 93 de esta serie. Y en esta oportunidad, con un corazón deseoso de aprender, con esa hambre de la justicia, vamos a continuar estudiando, porque este es el mensaje de la lluvia tardía. Ese es el mensaje que puede liberarnos completamente del pecado y de este mundo, y es el mensaje que nos puede dar como un don gratuito de gracia, un regalo que Cristo ha provisto, su manto de justicia, ese manto inmaculado que Cristo preparó cuando vino a este mundo durante sus 33 años de vida. Esa vida es la justicia de que Cristo que quiere implantar en nuestra vida humana. Si nosotros entregamos nuestra vida completa, cuerpo, alma y espíritu a Cristo, entonces Él nos puede dar una nueva vida y nos puede vestir con ese manto de su carácter para que nosotros podamos estar preparados para la lluvia tardía y preparados para enfrentar esta crisis o la angustia que vendrá sobre este mundo, y podremos aún durante el tiempo de angustia vivir sin intercesor. Ese es el objetivo de este estudio que estamos realizando, que Dios pueda derramar su bendición espiritual a todos los que nos acompañan cada día en este estudio, y puedan invitar a otros y compartir este estudio con cuantos podamos hacerlo, de tal manera que este evangelio pueda llegar al mundo. El mundo, dice, ya ha escuchado la invitación del evangelio. Ya la palabra de Dios, la teoría, los escritos, la ley está ya sembrado en el mundo. Lo que los creyentes necesitan es llegar a la decisión final, a entregar nuestras vidas completamente a Dios para que podamos ser vestidos con el manto de la justicia de Cristo. Como hemos estudiado en el estudio anterior, tener esa justicia no es por las obras de la ley, no es de que el hombre natural, el hombre carnal, el hombre humano pueda hacer todo lo posible para tener ese carácter de Cristo. No es aprender a tener el carácter de Cristo, sino es nacer a vida nueva. Así que les deseamos pues las bendiciones de Dios a todos nuestros hermanos que cada día nos acompañan de los diferentes grupos de WhatsApp. Primeramente, nuestra bienvenida a los hermanos del grupo de Justicia por la Fe. Compartimos con los hermanos del grupo de Reforma Perú, con el grupo de La Voz de la Profecía, con el grupo Manantiales de Vida, con el grupo también Salí de las Ciudades, con el grupo Los Ancianos del Perú. El otro grupo que nos acompaña es IASD-MR Tacna, Perú. El octavo grupo con el cual compartimos es Los Embajadores del Rey. El noveno grupo, El Estudio de 1888. Y el último grupo con el cual compartimos es Maestros y Adolescentes del Perú. Así que Dios pueda ricamente bendecirles
y podamos todos, unidos por el Espíritu de Dios, unidos por el mensaje, podamos aceptar este último mensaje de misericordia al mundo, para que pueda hacer realidad en nuestras vidas esa preparación que necesitamos nosotros, una reforma completa, un reavivamiento de la piedad primitiva. Y así, con ese carácter de Cristo en nosotros implantado, yo creo que podemos comprender hoy en día este mensaje. Jesús en la Biblia se enseña de que este Evangelio de salvación, la vida de Cristo, una vida santa, nosotros debemos ir injertados a Cristo, que es un ser santo que vivió en este mundo y es un Dios perfecto, santo, poderoso. Debemos ser injertados o debemos ser adoptados nuevamente en la familia de Dios, porque el pecado nos separó de Dios. El pecado nos llevó al mundo como el hijo pródigo. Pero ahora hay otro término que para nosotros sería más comprensible. Estamos en la era de la ciencia. Si hablamos de la ciencia en asuntos de salud física, hoy en día la ciencia médica puede implantar cualquier órgano que el ser humano necesita. En este tiempo es muy fácil implantar un corazón, un pulmón, un riñón, para que el ser humano siga viviendo con salud. Así también nosotros, para tener una salud física, mental y espiritual, Cristo, que es el médico de los médicos, si nosotros estamos dispuestos a desechar toda nuestra vida humana, y con todo lo que tenemos, y entregarlo a Él, así como el enfermo entrega su vida al médico, confía su vida al médico, para que el médico pueda extraerle su corazón, un pulmón, un riñón, qué sé yo, o un ojo, y pueda implantar otro órgano bueno. Y el ser humano enfermo pues confía su vida en el médico, aún a costa de que pueda morir. Así nosotros necesitamos confiar nuestra vida entera a Cristo, para que Cristo pueda implantar en nosotros esa vida de justicia de 33 años que vivió en este mundo. Por eso Cristo murió en la cruz, y todo aquel que acepta a Cristo crucificado en su vida, dice, y entrega su corazón, entonces puede vivir sin pecar. Cristo murió, dice, para que dejemos de pecar nosotros. Pero ¿cómo? No en nuestra naturaleza pecaminosa humana, sino quiere implantar su vida, una naturaleza divina, en nuestra carne humana, para que comencemos esa nueva vida y nuestra naturaleza humana pueda morir cada día al mundo. Podamos ser crucificados con Cristo, como Pablo dice en Gálatas 2:20. Esa es la salvación que Cristo ha provisto. Ese es el plan de salvación en el nuevo pacto. Y ahora vamos a seguir estudiando y comprender el plan de salvación a la luz del santuario. Y el plan de salvación completa del ser humano, del pecado a la santidad, a la luz del santuario, va paralelamente la purificación del santuario celestial y la purificación del santuario del templo humano, del santuario viviente que somos nosotros. Siempre fue el propósito de Dios, dice, al crear al hombre, de que fuera un templo para morada del Creador. Pero el pecado, dice, estropeó, nos separó y destruyó este cuerpo, este ser humano. El templo fue destruido, está en ruinas, así como el templo de Jerusalén fue destruido por Babilonia y luego fue reconstruido, y luego ese templo reconstruido en 46 años fue destruido en el año 70 de nuestra era por los romanos. Así también nuestro cuerpo
físico, mental y espiritual ha sido destruido por Babilonia. Babilonia representa a las religiones de este mundo, y ha sido destruido también por Roma. Roma representa a Roma papal y Roma pagana. ¿Con qué nos ha destruido Roma? Con su educación, con su poder. Y nosotros ahora, Cristo murió para que seamos reconstruidos. Cristo es el arquitecto que quiere construir a su modelo, a su imagen, porque Cristo, Dios, es el verdadero templo. Por eso Jesús dijo a los judíos que no entendieron: destruid este templo, dice, y yo lo reconstruiré en 3 días. Se refería a su cuerpo. Él es el templo original. Nosotros nuevamente necesitamos recibir la copia, ser implantados con la vida de Cristo. Ese es el estudio que estamos realizando. Y hemos visto que la justicia de Cristo, el carácter de Cristo, está representado en la parábola de las 10 vírgenes, que iban a participar en la boda, en el matrimonio, en la unión de la humanidad con la divinidad. Y allí el factor importante era el aceite. Les faltó el aceite. No tenían la reserva de aceite en sus vasijas. Así el religioso, que hoy en día todos los religiosos dicen se han dormido, estamos dormidos, necesitamos una voz fuera de nosotros que nos despierte. Y allí podremos discernir si tenemos el aceite de reserva o no tenemos en nuestro templo. Y luego también la justicia de Cristo está representado, simbolizado y explicado en las bodas del Hijo del Rey, que este rey quiso hacer bodas a su hijo y mandó a los mensajeros a llamar a todos los invitados, a sus amigos, a su familia, a la familia religiosa, pero todos, dice, no quisieron venir. ¿Por qué? Tomaron excusas de ir a su trabajo, a su negocio, a su chacra, a todas las cosas que tenían. Pero ahora el rey, ¿qué dijo? El rey dijo: ya el banquete está preparado, ya el lugar está provisto todo, y no podemos desperdiciar ese banquete, esa fiesta. Así que les mandó a los mensajeros a ir a los caminos, a ir a las plazas, a ir a los lugares más apartados, y fuérzalos a entrar, dice, tráigalos, dice, a la fuerza, para que mi banquete esté lleno y podamos disfrutar, dice, con los invitados ese banquete, el banquete del Evangelio, de la salvación. Pero dice, antes de empezar el banquete, el rey entró a ver a los convidados y vio, dice, allí a un hombre sin vestido de bodas. Así que este hombre fue sacado del banquete. Sáquenlo, dijo, porque no tenía excusa para poner, porque el vestido provisto era gratuito y había desechado y vino con su vestido sucio, humano, con su carácter humano. Así que al cielo no se puede entrar con un carácter humano, sino con un carácter divino, espiritual. Y ese examen a los convidados representa el juicio investigador. El juicio investigador comenzó al final de los 2300 tardes y mañanas, la profecía más larga de la Biblia, de Daniel 8:14, que esta profecía exactamente tiene su base en el nacimiento, en el ministerio y en la muerte de Cristo, y llega hasta 1844, se cumple los 2300 tardes y mañanas, dice, el santuario será purificado.
Se refería a la purificación del santuario verdadero, no la copia que era el santuario terrenal, sino el santuario verdadero es en el cielo. Debe purificarse. Hoy estamos viviendo en el gran día de la expiación, de la purificación del santuario. Y el santuario también, real viviente, somos nosotros. También nosotros necesitamos ser purificados. ¿Quién debe purificar? El sumo sacerdote es Cristo. Por eso Cristo nuestra justicia, debe entrar a nuestra vida. Por eso ahora estamos en la última invitación a la cena de las bodas del Cordero. En Exaltar a Jesús, página 215, de allí vamos a aprender esas lecciones, que estamos ya en la última invitación. Jesús los invita a acudir a la fiesta de bodas. Él prepara delante de ellos un banquete que satisfará todo anhelo. Su palabra está llena de sustancia y grosura. Entonces el Señor derramará su Espíritu Santo a todos los que acepten esa invitación. Y entonces el Señor derramará su Espíritu Santo como en el día de Pentecostés, la lluvia tardía. O sea, la invitación al banquete es al banquete de la palabra de Dios, al banquete de la justificación por la fe, al banquete del mercader celestial que ofrece oro afinado en fuego, vestiduras blancas y colirio. Ese banquete de la palabra de Dios está llena de sustancia y grosura, dice. Y estas palabras, esta profecía se ha cumplido hoy en día en nosotros. Dios ha permitido, aún ha utilizado los gobiernos de este mundo. Necesitamos abrir los ojos de nuestro entendimiento. Dios utilizó, así como antiguamente en Babilonia, para liberar a su pueblo esclavizado en Babilonia, utilizó a los reyes de Babilonia, a los reyes de Medo-Persa, para que a los que iban a regresar a Jerusalén, ahí los reyes de Medo-Persa puedan darle poderes y puedan dar recursos para reconstruir Jerusalén. Así hoy en día Dios ha utilizado los poderes de este mundo, quién sabe al nuevo orden mundial o a los gobiernos de cada país, y nos han liberado de los afanes de este mundo, nos ha liberado de nuestros trabajos, de nuestros negocios, nos ha liberado de todas las cosas de esta vida en la ciudad, y nos ha encerrado en nuestras casas para que podamos disfrutar de este banquete de la palabra de Dios. Yo no sé cuántos de los hermanos, aquí de los 10 grupos de WhatsApp, habremos disfrutado durante estos 5 meses que estamos estudiando. Todos los días estamos estudiando. Apenas eso es una muestra, una señal de estudio que estamos haciendo. Pero cada uno de nosotros, el Señor seguramente ha compartido con nosotros ese banquete. Quizás durante 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, algunos toda la noche, quién sabe, una vigilia, 2 vigilias, 3 vigilias. Y ahora necesitamos nosotros estar ya preparados espiritualmente para recibir la lluvia tardía, así como los apóstoles recibieron la lluvia temprana. Jesús les dio un banquete de 3 años y medio, y nosotros no sabemos cuánto tiempo el mercader celestial, el Señor Jesús, nos quiere dar ese banquete, porque dice: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno dice: me invita, y abriré la puerta, y hemos estudiado, abrir la puerta, invitar verdaderamente es renunciar al mundo, porque los afanes de este mundo, dice, nuestras posiciones, nuestros bienes de este mundo, el amor al mundo,
está amontonado en la puerta de nuestro corazón. Si nosotros estamos dispuestos, dice, a abandonar, Cristo puede limpiar y entrar, y Él dice, cenaré con ustedes, comeré con ustedes, yo traigo el banquete. Él quiere ser nuestro maestro. Ya no necesitamos de maestros humanos, de profetas humanos, de mensajeros humanos, de teólogos humanos, ya no. Cristo mismo quiere ser nuestro maestro y quiere darnos ese banquete. Así como ese banquete que nos dará, dice, en el cielo, dice, habrá un banquete, una mesa larga, donde los salvados de todos los tiempos, dice, podrán disfrutar de ese banquete, del alimento para la vida de los salvados. Ese es otro estudio también. Ahora vamos a seguir estudiando con ese vivo deseo de disfrutar de este banquete que estamos nosotros. Se ha cumplido estas escrituras. Obreros Evangélicos, página 27. Cada uno ha de oír la última invitación a la cena de las bodas del Cordero. De pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de país en país, debe irse proclamando el mensaje de la verdad presente. No con ostentación externa, sino con el poder del Espíritu Santo, a medida que los principios divinos que nuestro Salvador vino a ejemplificar en este mundo, con sus palabras y su vida, sean presentados en la sencillez del Evangelio. El mensaje, el poder del mensaje se ha de sentir en este tiempo, una nueva vida proveniente de la fuente de toda vida, ha de apoderarse de todo obrero. Oh, cuán poco comprendemos la amplitud de nuestra misión. Necesitamos una fe ferviente y resuelta, un valor indómito. Es corto nuestro tiempo de trabajo y debemos trabajar con celo incansable. Ese es el llamado al cual Dios, nuestro Padre eterno, nuestro Creador, nos llama. Jesús, nuestro Salvador. El Espíritu Santo está suplicándonos, está llamándonos de muchas maneras, porque corto es el tiempo para poder disfrutar de este alimento, del banquete sustancioso, lleno de grosura, dice, de poder la palabra de Dios. Y corto será el tiempo para trabajar, para llevar ese banquete al mundo entero, para que el ser humano que es templo viviente esté preparado físicamente, mentalmente y espiritualmente y con el carácter de Cristo. Seremos, dice, cartas leídas, 2 Corintios 3 al 10. El Espíritu Santo quiere escribir en nosotros una carta al mundo. El mundo está cansado, dice, de escuchar teoría. Quiere ver a Cristo en nosotros, un Cristo que predique, un Cristo que enseñe en la práctica y haga discípulos, y un Cristo que pueda sanar a los enfermos físicos y espirituales. Porque cuando Jesús realizaba la obra médico-misionera en este mundo, cuando sanó a ese ciego de nacimiento, no solo le sanó la vista física, sino también, dice, le sanó la vista espiritual. Lleno de sabiduría divina, fue llevado, dice, delante de los grandes maestros de ese entonces, que eran los doctores de la ley, los fariseos. Y este ciego de nacimiento, que ahora ya no era ciego físico ni espiritual, les dio una cátedra, dice, les enseñó este evangelio de las buenas nuevas, la justificación por la fe, les presentó el evangelio de vida eterna. Y él no les dijo así, sino los mismos maestros reconocieron, le dijeron, y tú, dice, siendo una persona sin letras, ¿nos enseñas a nosotros? Así este evangelio debe ser enseñado, debe llegar a los gobernantes de este mundo,
A los hombres más poderosos de este mundo, a los científicos, a los sabios debe llegar este Evangelio, porque ellos con su sabiduría, con su poder, no pueden solucionar los problemas de este mundo, ni las enfermedades de este mundo. Pero nosotros necesitamos llevar a Cristo que puede solucionar todo problema de este mundo que está causado por el pecado. Satanás ha destruido este mundo, pero Cristo quiere restaurarlo. En el libro El otro poder, página 109, nos dice: me entristece mucho pensar cuántos no alcanzarán la norma bíblica. Si supiéramos que dentro de un año vendrá el Señor en las nubes de los cielos con poder y grande gloria, qué sensación de solemnidad nos llenaría. Cuán fervientemente deberíamos prepararnos para su venida, a fin de que, vestidos con el traje de boda, podamos entrar a la cena de las bodas del Cordero. Así que el tiempo es corto, hermanos y hermanas. Si supiéramos que dentro de un año el Señor ya viene, regresando de las bodas, para llevarnos, dice, debe encontrarnos, dice, vestidos con el traje de boda, con el carácter de Cristo y trabajando y viviendo como Cristo y llevando este mensaje al mundo. No porque nosotros tenemos que ir, sino que el Espíritu de Cristo nos ha de llevar, dice. Y Cristo irá delante de nosotros, porque el mensaje es: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Yo estaré con vosotros, Cristo dice. No podemos ir sin Cristo. Tenemos que ir con su carácter, con su espíritu, con su gracia. En Conflicto de los Siglos, página 425, tenemos las siguientes palabras animadoras. Dice: son los que por fe siguen a Jesús en su gran obra de expiación, quienes reciben los beneficios de su mediación por ellos, mientras que a los que rechazan la luz que pone a la vista este misterio, no les beneficiará de nada. Si nosotros rechazamos esta luz, este misterio seguirá siendo misterio para nosotros sin la luz, y no nos beneficiará estos estudios. Pero si nosotros, dice, con fe, realmente creemos que será así y que es así en nuestras vidas, entonces seremos beneficiados. Así como los judíos que rechazaron la luz concedida en el tiempo del primer advenimiento de Cristo y se negaron a creer en Él como Salvador del mundo, como el Mesías, no podían ser perdonados por intermedio de Él. Cuando en la ascensión Jesús entró por su propia sangre en el santuario celestial para derramar sobre sus discípulos las bendiciones de su mediación, los judíos fueron dejados en la oscuridad completa y siguieron con sus sacrificios y ofrendas inútiles. Había cesado el ministerio de los símbolos y sombras. La puerta por la cual los hombres habían encontrado antes acceso acerca de Dios no estaba más abierta. Los judíos se habían negado a buscarle de la sola manera en que podía ser encontrado entonces, por el sacerdocio en el santuario del cielo. Así aquel pueblo perdió su única oportunidad y quedaron, dice, en oscuridad completa. Eso mismo aconteció al pueblo adventista en 1888. La triste historia de 1888 del rechazo del mensaje de la justicia por la fe, del rechazo de la lluvia tardía y el comienzo del fuerte pregón. Pero ahora a nosotros nos ha tocado vivir en este tiempo y nosotros necesitamos, dice, beneficiarnos con este mensaje. Termina diciendo: no encontraban por consiguiente comunión con Dios los judíos. La puerta estaba cerrada para ellos.
No conocían a Cristo como su verdadero sacrificio y único mediador ante Dios. He aquí no pudieron recibir los beneficios de su mediación. Ahora vamos a leer en la página 426 de Conflicto de los Siglos. Sigue amonestándonos. La condición de los judíos incrédulos ilustra el estado de los indiferentes e incrédulos entre los profesos cristianos de hoy, que desconocen voluntariamente la obra de nuestro misericordioso sumo sacerdote. Necesitamos aprender esas lecciones del sumo sacerdote en el santuario. Así Cristo nos quiere enseñar como a niños pequeños, con cosas visibles del santuario terrenal. Sigamos leyendo. En el servicio típico, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo una vez al año, todos los hijos de Israel debían reunirse cerca del santuario y humillar sus almas del modo más solemne ante Dios, a fin de recibir el perdón de sus pecados y no ser separados de la congregación del pueblo de Dios. Cuanto más esencial es que en nuestra época antitípica de la expiación, nosotros estamos en el día real, antitípico, original del día de la expiación, comprendamos la obra de nuestro sumo sacerdote y sepamos qué deberes nos incumben hoy en día. Los hombres no pueden rechazar impunemente los avisos que Dios envía en su misericordia. Un mensaje fue enviado del cielo al mundo en el tiempo de Noé, y la salvación de los hombres dependía de la manera en que aceptaran ese mensaje. Pero el hecho de que ellos habían rechazado la amonestación, el Espíritu de Dios se retiró de la raza pecadora y pereció en las aguas del diluvio. La forma de enseñanza en ese tiempo era la construcción del arca, que demoró 120 años. Esa construcción prefiguraba la construcción del carácter. Recibir a Cristo representaba a Cristo, esa arca que los salvó del diluvio. Y sólo así Cristo nos puede salvar. Es una doble obra. El que los salvó en el diluvio era Cristo. Pero si solamente hubieran creído en Cristo, hubieran perecido. Tenían que haber construido un arca. Así también hoy en día, si solamente creemos en Cristo, que está haciendo su obra purificando el santuario celestial, nos perderemos. Tenemos que también creer y hacer realidad que Cristo, nuestro sumo sacerdote, pueda entrar al templo de nuestra alma y pueda construir un carácter verdadero de acuerdo a su modelo y pueda purificar nuestro santuario también de todo pecado, de toda inmundicia y de todas las cosas de este mundo, y pueda prepararnos un cuerpo, un templo sin mancha, sin mácula, que pueda resistir estos últimos días de crisis, de angustia. Sigamos leyendo. En el tiempo de Abraham, la misericordia dejó de alegar con los culpables vecinos de Sodoma y Gomorra, y todos, excepto Lot, con su mujer y 2 hijos, fueron consumidos por el fuego que descendió del cielo. Así que solamente excepto se libró Lot el justo y sus 2 hijas. Otro tanto sucedió en los días de Cristo. El Hijo de Dios declaró a los judíos, incrédulos de aquella generación: «He aquí vuestra casa os será dejada desierta», les dijo. San Mateo 23:38. Esa casa de Jerusalén, el templo, iba a ser dejado vacía. Y no solo esa casa, sino también esa casa que era su cuerpo, su templo viviente,
iban a ser dejados vacíos sin el Espíritu Santo, sin protección. Considerando los últimos días del mismo el poder infinito declara respecto a los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos en estos últimos días. Por lo tanto, les envía Dios, dice, operación de error, para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, que es Cristo, antes consintieron a la iniquidad. Segunda Tesalonicenses 2, 10 al 12, el ministerio de iniquidad. A medida que rechazan las enseñanzas de su palabra, Dios retira su espíritu y deja a los hombres en brazos del engaño que tanto les gusta. Al mundo le gusta ser engañado, les gusta la mentira. Por eso ahora el nuevo orden mundial, en base al engaño, a la mentira, está rodeando el mundo para destruirlos completamente. Pero nosotros necesitamos aceptar la verdad que es Cristo, la verdad del santuario, la verdad de la salvación, de la justificación por la fe. Allí está la única esperanza del pecador, que necesitamos ser liberados de ese corazón engañoso que tenemos. Pero la verdad realmente no es agradable. Cuando Jesús se presentó ante los judíos, dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida. Lo aborrecieron y lo destruyeron. Hoy en día también. Por eso Lutero y los reformadores de la Edad Media dijeron: mejor es, dice, enseñar, decir la verdad que duele, que la mentira que mata y destruye. Sigamos aprendiendo de Conflicto de los Siglos, ese libro maravilloso, 479. La profecía profetizó que el libro Conflicto de los Siglos debe ser distribuido en todo el mundo como hojas de otoño. Los mensajeros deben distribuir, regalar, vender, entregar este libro. Allí está la luz de la salvación para iluminar en estos días oscuros. La página 479 nos dice: el pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. ¿Quiénes van a comprender este mensaje de la luz del santuario y del juicio investigador? Solo el pueblo de Dios. ¿Y quién es el pueblo de Dios? El pueblo de Dios encontramos allí en la Biblia, en el libro de 1 Pedro 2, 6 al 9. El pueblo de Dios, dice, es un pueblo santo, consagrado, real sacerdocio. No es el pueblo de Dios en teoría, sino en la vivencia. Pero necesitamos estudiar, si queremos ser el pueblo de Dios, acerca del santuario y el juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra del gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos, o desempeñar al puesto al que Dios nos llama. Entonces, ¿dónde podemos obtener fe? Fe de Jesús, en ese estudio, en el conocimiento del santuario y el juicio investigador. Y ese mensaje nos señalará nuestro puesto de deber, dónde debemos estar en este tiempo, en el campo, y luego cómo el Señor nos llevará al mundo para llevar este mensaje. Cada cual tiene un alma que salvar o un alma que perder. Todos tienen una causa pendiente ante el tribunal de Dios. Cada cual deberá encontrarse cara a cara con el gran juez de toda la tierra. Cuán importante es, pues, que cada uno contemple a menudo, de antemano, la solemne escena del juicio en sesión en el santuario celestial, cuando serán abiertos los libros, es decir, el libro de la vida, el libro de memoria y el libro de la muerte. Cuando con Daniel cada cual tendrá que estar en pie
al fin de los días. Necesitamos tener esa vida de Daniel. Daniel tenía la vida de Cristo. Era 10 veces más sabio que los sabios de este mundo. Tenía un carácter intachable, un carácter perfecto. Y por eso Daniel fue librado del foso de los leones. A nosotros hoy en día ya los leones nos están rodeando. Los leones representan a los seres humanos, a los poderes de este mundo, poderosos como el león. Nos quieren devorar, nos quieren consumir, nos quieren esclavizar, privarnos de nuestra libertad, quitarnos la vida lentamente. Son los poderes de este mundo. Pero Daniel fue librado. Dios cerró la boca de los leones. Así como hemos leído en Salmos 91, si nosotros tenemos a Cristo, como los 3 amigos de Daniel, en el horno de fuego ardiente estuvieron con Jesús. No eran 3, eran 4. Así los vio el rey Nabucodonosor. Nosotros necesitamos a Cristo en nuestras vidas, en nuestro corazón. Pero Cristo es fuego consumidor al pecado. Si Cristo entra a nuestra vida, desaparecerá el pecado en nuestra vida. No es con educación del mundo ni con psicología de este mundo tratar de cuidarnos de no pecar, tratar de amar, tratar de hacer el bien, no. El que tiene amor, el amor fluye. El amor como algo natural se manifiesta en obras. Tampoco no es cuidarse de no pecar. El que tiene el amor, el que es justo, aborrece el pecado, no le gusta el pecado, está separado del pecado. Solamente necesitamos velar en ayuno y oración para que el hombre viejo no se levante nuevamente, no dar lugar al hombre natural, debe morir. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Con su muerte dio principio a aquella obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección para hacer efectiva esa obra de salvación en la cruz, en el santuario celestial, intercediendo por los creyentes en Cristo Jesús. Ahora vamos a seguir estudiando. Nosotros vivimos en ese gran día de la expiación que se realizaba en el santuario terrenal. Ahora se está realizando en la realidad, en el santuario celestial, y debemos luego también estudiar el santuario viviente que somos nosotros. El gran chasco que sufrió en 1844 el movimiento adventista dirigido por Guillermo Miller. Dice que ellos les faltó comprender acerca del santuario. Ellos solo llegaron a entender de que la purificación del santuario en la práctica, en la realidad, era la purificación de esta tierra con fuego. Entendieron mal. Así como los judíos entendieron mal, pensaron que Cristo cuando dijo destruid este templo, solo se estaba refiriendo a ese templo de Jerusalén. Así también los creyentes en 1844 entendieron mal, pensaron que la purificación era de esta tierra con fuego en su segunda venida. No fue así. Y en 1888 también el pueblo adventista no comprendió la purificación del santuario celestial ni del santuario del templo viviente. En ese tiempo Satanás creó otra teoría, el templo viviente, que fue la apostasía alfa.
Pero hoy en día nosotros estamos tentados solamente a entender y creer que Cristo está en el santuario celestial, en el juicio investigador, para purificar el santuario celestial de los registros de los pecados. Eso es verdad, pero esa verdad no es completa. Necesitamos comprender, estudiar de que nosotros somos un santuario viviente y Cristo debe entrar a la par. Paralelamente a esa purificación del santuario celestial, debe purificar el templo de nuestra alma. Por eso estamos estudiando, para que demos la importancia correcta y podamos estudiar ese gran estudio, el hombre, un santuario viviente, que empezaremos a estudiar ya posiblemente en los siguientes estudios. Entonces sigamos estudiando. Nosotros vivimos en el gran día de la expiación y del juicio investigador. Conflicto de los siglos, página 472, basado en Lucas 10:20, Filipenses 4:3, Primera de Pedro 4:17, nos dice: el libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. Jesús dijo a sus discípulos: gozaos de que vuestros nombres estén escritos en los libros de los cielos. San Lucas 10:20. San Pablo habla de los fieles compañeros de su trabajo, de los fieles, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Así que, ¿los nombres de quién está escrito en el libro de la vida? De los fieles. Dice, los únicos casos que se consideran en los libros, en el juicio investigador, son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. Entonces, esta es una verdad básica, principal que necesitamos saber. En el juicio investigador, ¿quiénes serán considerados? Dice a los fieles, los hijos de Dios. Sigue diciendo, el juicio de los impíos es obra distinta y se verificará en fecha posterior, o sea, durante el milenio. Es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Entonces, Dios tiene dos juicios. El primer juicio es el juicio investigador en este tiempo actual, de los que obedecen al Evangelio, de los hijos de Dios y de los fieles. Pero de los que no creen, de los que no son fieles, de los que no son hijos de Dios, el juicio final será, de los impíos será en el milenio, después de la venida de Cristo. Ahora, Conflicto de los siglos, página 480. Dice así, estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel, todos debían afligir sus almas y arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor, si no querían ser separados del pueblo de Dios. ¿Qué pasaba? Del pueblo de Dios. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida hoy deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con un verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Hay que deponer el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos de profesión. Empeñada lucha espera a todos aquellos que quieran subyugar las malas inclinaciones y tratan de dominarlos. La obra de preparación es obra individual. No somos salvados en grupos. La pureza y la devoción de uno no suplirá la falta de estas cualidades en otro. Si bien todas las naciones deben pasar en juicio ante Dios, sin embargo,
Dios examinará el caso de cada individuo de un modo tan rígido y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra. Cada cual tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Hoy estamos ya en los últimos días de este juicio y debe empezar el juicio de los vivos creyentes. Y debemos ser encontrados, dice, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. El templo de nuestra alma, que nosotros somos un santuario viviente, debe estar limpio, sin mancha, puro, así como el santuario terrenal, para que podamos ser aprobados y nuestro nombre pueda ser conservado en el libro de la vida. Pero la gran pregunta que necesitamos hacernos es, ¿todos los religiosos serán examinados en este juicio de los vivos, en este juicio investigador? No, solamente los fieles, los hijos de Dios, los que hayan entrado en el servicio de Dios, los que hayan sido verdaderos cristianos, los que han nacido a vida nueva, porque para ser un hijo de Dios tenemos que nacer a vida nueva, porque el pecador no es hijo de Dios. Jesús, ¿qué dijo en San Juan capítulo 8? Les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. El pueblo de Israel que profesaba ser pueblo de Dios, pero como no habían nacido a vida nueva, no eran hijos de Dios, eran hijos de su padre el diablo. Por eso a Nicodemo Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo también era hijo de su padre el diablo. Pero cuando Nicodemo estudió 3 años y aceptó a Cristo muriendo en la cruz, ahora sí dice, aceptó el nuevo nacimiento y nació a vida nueva del Espíritu Santo. Entonces, todos los que son en este tiempo, los que llegamos a ser verdaderos creyentes, hemos nacido a vida nueva con la justicia de Cristo, entonces participaremos en ese juicio investigador. En vano un creyente que no ha nacido a vida nueva. Como dice la palabra de Dios, muchos han sido en el bautismo solamente bañados con agua. El yo no ha muerto, dice, el corazón egoísta, el hombre carnal no ha muerto. Entonces no es hijo de Dios, no, su nombre no ha sido inscrito en el libro de la vida. Así como un niño nace, se le inscribe su nombre en el municipio, decimos, ¿no? o en el registro donde se registran los que nacen en este mundo. Así el que ha nacido en este mundo como un bebé es inscrito. Así también en la vida espiritual, el que nace a vida nueva es inscrito su nombre como candidato para vida eterna en el libro de la vida del cielo. Su nombre es retirado del libro de la muerte y inscrito en el libro de la vida. Solamente ellos participarán en el juicio investigador. Así que se equivocan, y nos hemos equivocado muchas veces, diciendo que todos los cristianos serán juzgados. No. Muchos somos profesos cristianos que no hemos nacido. Solamente nuestros nombres están escritos en los libros de las iglesias. Eso no tiene valor. Tiene que estar escrito en el libro de la vida. Conflicto de los siglos 480 nos dice, solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación que estamos viviendo en este tiempo. Incalculables son los intereses que esta envuelve. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años, desde 1844, cuando se cumplió la profecía de Daniel 8:14. Pronto, dice, nadie sabe cuándo, les tocará ser juzgados a los vivos. En la augusta presencia de Dios, nuestras vidas deben ser pasadas en revista. En este y más que en cualquier otro tiempo, conviene que toda alma preste atención a la amonestación del Señor.
Velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. San Marcos 13:33. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Apocalipsis 3:3. Entonces, si nosotros somos verdaderos creyentes, hemos experimentado la verdadera conversión y somos hijos de Dios, entonces ese juicio nos tocará. Vendrá como ladrón, dice. Es la venida de Cristo a examinar, como el rey entró a ver a los convidados, examinar nuestro corazón. Si todavía hay egoísmo o no hay egoísmo, la raíz de todos los pecados que mancha totalmente nuestra vida cristiana. Por eso necesitamos estudiar el hombre, un templo viviente, un santuario viviente. ¿Cómo podemos ser purificados, limpiados? Palabras de Vida 256. El hombre que vino a la fiesta sin vestido de bodas representa la condición de muchos de los habitantes de nuestro mundo actual. Profesan ser cristianos y reclaman las bendiciones y privilegios del Evangelio. No obstante, no sienten la necesidad de una transformación de carácter. Jamás han sentido verdadero arrepentimiento por el pecado. Ahí está. Nunca han tenido verdadero arrepentimiento para nacer a vida nueva. No se dan cuenta de su necesidad de Cristo y de ejercer fe en Él. No han vencido sus tendencias heredadas o sus malos hábitos cultivados. No sienten la necesidad de tener a Cristo como el sumo sacerdote en su corazón, en su templo, dice. Piensan, sin embargo, que son bastante buenos por sí mismos y confían en sus propios méritos en lugar de esperar en Cristo. Así como el joven rico pensaba que era bueno. Habiendo oído la palabra, vinieron al banquete, pero sin haberse puesto el manto de la justicia de Cristo. Alza tus ojos 294. Debemos, para vencer, usar los medios colocados a nuestro alcance. Debemos vestirnos del Señor Jesucristo por fe, con su justicia, y no confiar en nuestros propios méritos, en nuestra propia fuerza humana. Muchos procuran estar presentes en la cena de las bodas del Cordero con sus propias vestiduras corrientes, desechando el manto tejido en el telar del cielo, preparado para todos a un precio infinito, como una dádiva gratuita para sus huéspedes que participarán de su cena. Muchos, dice, vienen con sus vestiduras corrientes comunes, el carácter humano. Un carácter de ira, colérico. Hemos de usar el uniforme del cielo. Debemos estar ataviados con la justicia de Cristo e ir a la guerra a expensas y bajo su estandarte ensangrentado, y no somos de Cristo si no tenemos ese vestido. Necesitamos el uniforme, el carácter de Cristo. No solamente dice para entrar a las bodas, sino para ir a la guerra final, en la lucha entre el bien y el mal, a la guerra del Armagedón. También necesitamos ese carácter para mantenernos firmes en esta última batalla. Conflicto de los siglos 476. Ya para terminar este estudio vamos a leer. Cristo revestirá a sus fieles con su propia justicia, para presentarlos a su Padre como una iglesia gloriosa y no teniendo mancha ni arruga ni cosa semejante. Efesios 5:27. Sus nombres estarán inscritos en el libro de la vida, y de estos escogidos está escrito: andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. Apocalipsis 3:4. Necesitamos ser hallados dignos en el juicio, investigador en el juicio de los vivos. Dios ha hecho amplia provisión para que podamos comparecer perfectos en su gracia, sin que nos falte nada, aguardando la aparición de nuestro Señor. ¿Estás listo, hermano? ¿Estás ataviado con el vestido de bodas? Esa vestimenta nunca cubrirá engaño, ni la impureza, ni la corrupción, ni la hipocresía. El ojo de Dios está sobre ti, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón.
Podemos ocultar nuestros pecados de los ojos de los hombres, pero no podemos ocultar nada de nuestro Hacedor. Muchos de los que se llaman cristianos son meros moralistas humanos. Han rechazado el don que podría haberlos capacitado para honrar a Cristo, presentándolos ante el mundo. La obra del Espíritu Santo es para ellos una obra extraña, no son hacedores de la palabra. Esta es la triste condición de muchos profesos cristianos. Pero aún hay tiempo de gracia y el Señor nos está llamando a este banquete espiritual para que podamos tener el carácter de Cristo y comparecer con ese carácter de Cristo en el juicio investigador. Con nuestro carácter humano no podemos permanecer ni entrar al juicio, seremos expulsados. Necesitamos el carácter de Cristo y Él es nuestro abogado, nuestro amigo y nuestro juez. Que Dios bendiga su palabra. Mañana terminaremos de estudiar acerca del juicio de los vivos, del juicio investigador. Sigan estudiando, hermanos, que Dios los guarde y los sostenga y los proteja también, así como a mi persona también. Es nuestro deseo, oración en el nombre de Jesús. Amén.